Grupo Cero Televisión. Hola, buenas tardes. Estamos en el programa Tu Salud Cuenta con nuestro nuevo plato de verano y vamos a hablar hoy con Beatriz Daza, que es enfermera. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás? Hola, Alejandra. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Encantada de tenerte aquí. Beatriz también es docente y además es acupuntora. Y bueno, y está metida de lleno, yo creo que se la puede llamar enfermera integrativa sin ninguna duda. Además es nuestra, bueno, es secretaria de SESMI, de la Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa. Bueno, antes de empezar con el tema que es súper interesante que vamos a hablar hoy contigo, que además está muy en boga, está muy en boga, vamos a hablar, que voy a dejar así un poco de intriga sobre qué tenemos que hablar. Te voy a preguntar un poquito qué es para ti la medicina integrativa, Bea, que se lo he preguntado a todos los que han pasado por el programa. Vale, pues bueno, en primer lugar, gracias por la pregunta, porque hay millones de definiciones, pero luego también está lo que cada quien piensa de ello, que probablemente sea el motivo que nos ha empujado a cada uno a estar donde estamos y a seguir donde estamos. Para mí desde siempre creo que ha sido ese concepto de la medicina el que me ha impulsado a hacer las cosas que hago, porque yo compagino mi actividad de enfermera con la de la medicina china, habiendo estudiado antes medicina china, o sea, esta cuestión de querer aunar más conocimientos y querer saber qué otras cosas te dicen, otras formas de entender el cuerpo, la mente, el estar en el mundo y cómo eso afecta a la salud de las personas y qué se puede hacer para trabajar en ello. Entonces, para mí la salud y la medicina integrativa implica el hecho de tener muy en cuenta a las personas con las que trabajamos, no perder de vista que el sentido de lo que hacemos es para generar una mayor calidad de vida, para hacer que las personas vivan mejor con lo que tienen, siendo conscientes de su entorno y que no haya tanta dependencia ni tanta necesidad de que otro haga por ti, sino de que tú puedas actuar, ¿no? Es quizás una perspectiva muy vivencial, muy personal de lo que es vivir con salud, con plenitud y con calidad. Y eso sí, claro, es puramente personal. Muy bien, Bea, muy interesante. Siempre la enfermería, que es una especialidad que se dedica centralmente a los cuidados, pues tiene un peso en la medicina integrativa importantísimo. Yo creo que es una figura central, la figura de la enfermería. Y con respecto a esto, precisamente vamos entrando en el tema de hoy, que es los cuidados mínimamente impertinentes, ¿no? Yo creo que esto, ahora nos vas a hablar tú, pero quería decir que esto está en una idea que se está gestando, porque claro, hasta ahora hemos intentado paliar la enfermedad del paciente, pero no hemos tenido tan en cuenta cómo le dejamos cuando hacemos esos intentos de mejorarle, ¿no? Es decir, poner en la balanza la iatrogenia que producimos y los beneficios que conllevamos al paciente. Y en torno a esto se está generando una corriente de cirugía mínimamente invasiva y toda una serie de actuaciones que están intentando reducir esa iatrogenia, tener más en cuenta al paciente, tener más en cuenta sus necesidades y los cuidados mínimamente invasivos en enfermería, precisamente, que es una especialidad que se ha dedicado a los cuidados, aunque, por supuesto, tu actividad es mucho más amplia que esa, también haces acupuntura, también haces otras cosas, pero quería preguntarte que nos cuentes un poquito qué son los cuidados mínimamente invasivos o impertinentes y que nos digas... porque, claro, yo creo que el protagonismo, como tú has dicho, has tomado en tu definición de medicina integrativa el protagonismo del paciente. Entonces, el protagonismo del paciente, lo que ahora se está llamando la medicina centrada en el paciente también,
pues pretende eso, tenerlo más en cuenta, ¿no? Entonces, querría que juntaras esos dos conceptos un poquito de cuidados mínimamente impertinentes y de centralización de la medicina en la figura del paciente, de la enfermería, de la medicina y de la salud globalmente, ¿no? Salud, Decimos porque al medicina, final pero es nos una referimos práctica. a la salud. Gracias, Alejandra. Sí, tomo tu posta. Y también quiero decir de entrada que quizá esto me queda más cercano y porque las enfermeras pasamos mucho tiempo con los pacientes y ellos además nos ven de una manera mucho más cercana, de forma que esa conjunción nos permite que nos cuenten cosas y ver cosas que a veces a los médicos os pasan desapercibidos por varios factores. Y a veces hace que la mejor intención terapéutica, el mayor rigor en el planteamiento de un tratamiento, la personalización de un plan terapéutico se puede quedar diluido por estas cuestiones de las que quiero comentar, de las que voy a comentar ahora. Decimos siempre que uno de los pilares de la medicina integrativa es lo que llamamos el paciente corresponsable, ¿no? Aquel que pues, implica en su salud, asume que es responsabilidad suya el formar parte de esos tratamientos, el tomar decisiones, pero claro, para que eso sea efectivo, nosotros tenemos que saber cuál es la capacidad real de ese paciente y sus familias de llevar a cabo ese plan terapéutico. ¿Qué ocurre? Como enfermera me he encontrado muchísimas veces, tanto en el ámbito más convencional, puro y duro de la medicina, como en las nuevas corrientes de la medicina integrativa, a pacientes que no les contaban sus dudas, sus miedos o sus opiniones a sus médicos y estos son palabras textuales que casi cualquier enfermera a la que preguntes te va a poder corroborar, palabras textuales de los pacientes de no se lo digo por no molestar, porque no piense que no hago lo que me está mandando, o lo peor de todo, para que no me regañe, para que no me diga algo. ¡Buah, claro, esto es demoledor! Dices, claro, puedes entender perfectamente y se entiende que hay un montón de factores muy complejos, de mucho tiempo, que vienen desde varios sectores por los que se generan estas barreras de comunicación, ya sean reales o ya sean percibidas entre los médicos y los pacientes. Pero el caso es que están ahí. Y está claro que como profesionales sanitarios que abogamos, defendemos, trabajamos y luchamos por poner en valor este paradigma de la medicina integrativa, tenemos que tener en cuenta. Y aquí es donde entra en juego esto de lo que hemos empezado a hablar, ¿no? De lo que los expertos, algunos expertos llaman el cuidado mínimamente impertinente. Porque ¿de qué manera vamos a ofrecer un tratamiento adecuado a estos pacientes sin contar con ellos? ¿A qué me refiero a sin contar con ellos? Pensemos que para los pacientes, el trabajo de ser paciente, es ya una carga muy grande. Imaginemos, persona con una o varias patologías crónicas, con dolor, con dificultades físicas y anímicas que les hace muy complicado lo que para ti o para mí o para muchos otros es una vida más o menos normal, que de repente que tienen que dedicar tiempo, traslados, dinero en un cuidado que se les va haciendo cada vez más cuesta arriba. Y nosotros les hacemos una serie de instrucciones sobre el mantenimiento de su salud y les instruimos sobre cómo tienen que llevar a cabo esos cuidados, pero no sabemos si los están entendiendo, si les estamos dando tal cantidad de información que les estamos aturullando, si van a tener los recursos económicos para hacerlo, si tienen un acompañante que les ayude porque tienen miedo de hacer tal cosa mal y entonces ante el miedo no lo hacen. Y claro... Creo que en ese sentido no se es paciente desde el principio, sino que uno se va haciendo paciente y el médico tiene que tener, o el profesional de la salud tiene que tener la paciencia de que ese paciente se haga paciente. Exacto, eso me lo he encontrado 1.000.000 de veces, ¿verdad? Porque les instruimos, un ejemplo muy tontorrón. Un paciente se va a casa después de una intervención quirúrgica y se tiene que poner heparina, ¿vale? Te digo porque esto pasa todos los días del mundo mundial. Y es una inyeccioncita de nada. Y tú les enseñas como, pero bueno, vamos a ver si esto lo puede hacer usted en casa.
Y a nosotros saber hacer eso y hacerlo con facilidad, pues nos ha llevado años de entrenamiento y estudiar y saber y tal y cual. Y nosotros pretendemos que en 10 minutos ellos se lo lleven a casa como si nada. Aquí también hay que romper una lanza a nuestro favor, no es que seamos unos desalmados y no pensemos en las circunstancias del paciente, sino que hay un factor muy limitante que es la falta de tiempo. Pero necesariamente un mayor tiempo con este paciente no tiene por qué ser un tiempo eficaz. A veces, haciendo las cosas de una manera un poquito más paulatina, conseguimos llegar a ellos de mejor manera. Lo que pasa es que a veces que la costumbre y la rutina nos llevan a hacer las cosas de una manera determinada. Pero si queremos que el paciente sea responsable y entienda lo que tiene que hacer y lleve a cabo tratamientos que suelen ser además muy complejos, porque la comida, la medicina, ¿cómo y de qué manera? ¿A qué hora? Si te tomas esto, no tomes tal. Cuidado que no te dé el sol porque te puede hacer reacción. No, tienes que hacer ejercicio. El día que hagas ejercicio, acuérdate de que tienes que comer tal cosa. ¡Wow! Es la leche. Es decir, lo que hemos dicho, el tratamiento que tú has planteado tiene un rigor, tiene una calidad maravillosa. Pero ese paciente se va de la consulta diciendo, Dios mío, menuda mochila de piedras. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que te das cuenta que quizá debas invertir un poquito más de tiempo y saber que ese tratamiento tuyo, que es muy bueno, o que tú le has puesto toda tu mejor intención, quizás se lo tengas que ir dosificando. Y a lo mejor los resultados no son tan inmediatos, pero vas a tener resultados con mucha más facilidad si el paciente es capaz de llevar a cabo el tratamiento que si de golpe y porrazo tiene tal cantidad de información que le abruma y no puede hacerlo. Habrá sido contraproducente. Claro, la adherencia tiene que ver con eso, con tener en cuenta el tempo del paciente y lo que requiere para llegar a hacer ese tratamiento correctamente, que va a ser un proceso, que no va a ser de hoy para mañana, ya lo tengo pillado y ya lo hago, ¿no? Efectivamente, y además también contar con aliados, implicar a alguien de la familia, porque ese paciente no está solo, tiene amigos, tiene familia, etcétera, etcétera, a los que va a ser a los primeros que llame. Ay, Dios mío, ponme esto en la nevera, imprime, la madre, ¿no? Que no tiene ni email, imprímemelo, que dile a mi hija que ya se entera de todo, que me ponga esto en la nevera y aún así lo tiene delante, está leyendo y se aturulla de tal manera que no lo entiende y tiene que llamar a la hija. Pues entonces pedirle pues, que venga acompañada y si te tienes que, si para ti en tu tratamiento es prioritario que empiece con tal cosa, pues asegurarte que se haga la consulta sabiendo eso. Oye, pues ya llegará 2 semanas más tarde y le podrás decir que empiece con esto otro. Al final, ellos también, esa adherencia se gana si sienten que te pueden contar libremente las cosas y que no les vas a considerar unos torpes o unos vagos o unos desidiosos. Y todos sabemos claramente distinguir entre lo que es una dificultad de la desidia. Está clarísimo. Entonces a eso me refiero con lo que es el cuidado mínimamente impertinente, en poner un poquito más de paciencia de nuestro lado para ayudar al paciente a hacer su trabajo de paciente. Así que, bueno, es un poco eso lo que quería hablar porque para la enfermería esto es pan nuestro de cada día. Es muy interesante, pero eso requiere no solamente, es decir, quizá volcamos demasiado en el paciente y precisamente esto que señalas de los cuidados mínimamente impertinentes tiene que ver con trabajar el profesional, las estrategias para poder ayudar a la adherencia del paciente al tratamiento, ¿no? Es decir, requiere una transformación del profesional también. Exacto, eso es a lo que iba, a que nosotros por muchos motivos tenemos una costumbre ya adquirida por cómo nos han educado, por cómo hemos ido formándonos desde el principio en esto, lo que hemos vivido, todos hemos pasado por facultades, por hospitales, por lugares donde la atención sanitaria a veces es un rodillo y eso deja su pozo y quieras que no, es difícil darte cuenta en la vorágine del día a día hasta que un día te das cuenta y dices, hey, que aquello que yo le pido a mi paciente o aquello que yo defiendo de un nuevo modelo de salud, quizá no me lo estoy aplicando a mí misma. Y eso debe ser la primera pieza, porque de qué manera yo transmito algo que quiero que sea absorbido por un paciente si yo no me lo aplico a mí mismo. Hombre, pues resulta incoherente y no tiene sentido. No tiene sentido que lo hagamos así. Así que sí,
El motivo de esto es decir, los profesionales sanitarios somos los primeros que nos tenemos que hacer autoeducación para la salud en este aspecto, en revisar un poco si estamos teniendo en cuenta al paciente y a sus circunstancias en lo que queremos hacer y a plantearnos por qué a veces los tratamientos no tienen los resultados que queremos. Y yo me he dado cuenta, insisto, quizá porque nuestra profesión pasa mucho más tiempo con los pacientes, de que muchas veces la falta de éxito o un resultado menos exitoso en los tratamientos propuestos no está tanto en un fallo a nivel de diagnóstico, de puesta en marcha del tratamiento, sino a una falta de comunicación adecuada y real entre el paciente y el médico. Claro, eso que has dicho es importante porque la relación médico-paciente o la relación profesional de la salud-paciente, para decirlo más amplio, es la base de la curación del paciente. Es decir, lo que llamamos efecto placebo, en realidad, es la relación entre el profesional de la salud y el paciente, ¿no? Y cómo es tan necesario cuidar eso para que el tratamiento pueda ir hacia adelante, ¿no? Y sea un éxito tanto para el médico que se apunta el tanto de haber ayudado a la curación, como para el paciente que puede curarse. Porque claro, yo puedo hacer un tratamiento perfecto, es lo que tú dices, pero queda muy bonito en el papel y luego es irrealizable para el paciente, entonces ¿De qué te ha es súper importante. Claro, y además es una fuente de frustración, porque ese paciente que está acudiendo a ti muchas veces de forma desesperada, y tú lo sabes, y yo lo sé porque he trabajado contigo y sé el tipo de casos que tratas, pacientes que vienen de dar muchas vueltas muy desesperados, habiendo probado muchísimos tratamientos y casi ponen en ti sus últimas esperanzas. Y tú te dejas la piel en darle un tratamiento que te lleva horas elaborar, pensando, pruebas, chequeo, etc. Es decir, hay mucho esfuerzo para ambas partes. Y si el punto de unión entre esas ambas partes no se roza, no se acaricia, pues no va a haber esa adherencia. Y está claro, en lo que se puede llamar efecto placebo o una mayor adherencia viene de que haya una transferencia positiva. Totalmente. Confianza, ya no solo en lo que el profesional me está mandando, lo entienda o no lo entienda, porque claro, lógicamente lo que nosotros les explicamos para que entiendan por qué tomamos esa decisión, les puede quedar un poco lejano, pero si le demostramos interés en lo que nos está contando, si él tiene la capacidad de decirnos, mira, yo ahora mismo no me puedo gastar tanto dinero en esto, ¿te importa que tal cosa lo dejemos para el mes que viene? Y tú, en vez de mirarle con cara de me estás haciendo perder el tiempo, que eso también sucede, le dices, no hay problema, vamos a empezar con lo que tienes a mano. ¿Qué te resulta más fácil? ¿Por qué quieres empezar? ¿Esto te resulta más fácil? Adelante, te lo has ganado y esa persona va a hacer el esfuerzo que haga falta porque va a confiar en ti con los ojos ciegos, simplemente por no haberle puesto una mala cara y haberle dicho, ¿qué necesitas tú? Es así, es que es así continuamente. Y además es precioso y es muy fácil. Claro, por eso también es tan importante el elemento del psicoanálisis para la escucha y sería tan importante, tan necesario para muchos de los profesionales, ¿no? Para poder aprender a escuchar al paciente que realmente quiere, cuál puede ser su ritmo, ir siempre detrás de él, porque a veces queremos ir delante del paciente y debemos ir detrás de él para seguirle a su ritmo y no imponerle el nuestro, porque si no va a ser muy difícil, ¿no? que avance. Sí, exacto, y porque además con ese cuidado y con esa escucha yendo detrás de él, vas a encontrar detalles que te van a mejorar todavía tu planteamiento, porque al principio tú elaboras tu diagnóstico y tu tratamiento habiendo visto al paciente una hora y poco, como muchísimo. Entonces, elaborar algo de un alcance tan amplio para la vida de ese paciente en tan poco tiempo también es jugártela. Son muchos años, mucha experiencia profesional, pero si tú te pones en ese lugar de, como efectivamente has dicho, me pongo detrás tuyo, vas a percibir cosas, te vas a hacer más permeable a que cosas del paciente te calen y vas a entender mejor esa foto final de, hostia, este detallito, me da mucha más información que los 3 informes que he leído, por ejemplo.
Muy bien. Bueno, Bea, lo siento, pero no tenemos mucho Ya, más sí, tiempo. lo sé, es una conversación que nos apasiona, pero hay que cortar. Te lo agradezco muchísimo. Voy a llamarte para algún otro programa, por supuesto. Muchísimas Y bueno, gracias. un abrazo muy fuerte, un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias a ti, Muchísimas Alejandra. gracias. Hasta pronto. Chao. Hasta luego, bonita.